Buenas tardes. Hoy vamos a ver uno de los principales puntos que tenemos para estudiar lo que es la parte hidráulica. Cómo se genera la presión en un fluido. Un fluido dentro de un recipiente va a generar en el fondo del recipiente una determinada presión. Esa presión va a depender de la altura que tenemos del líquido y del peso específico que tenemos en el líquido. La presión indicada en este manómetro va a estar dada por gamma, que es el peso específico, multiplicar la altura que hay entre el fondo del recipiente y el nivel de líquido. Si acá tenemos en este experimento tres recipientes, en los cuales los llenamos con fluido con diferentes pesos específicos, con agua con peso específico 1 kg por decímetro cúbico, salmuera con un peso específico 1,2 kg por decímetro cúbico y gasolina con 0,75, vamos a notar que si los tres los dejamos al mismo nivel de líquido, a 100 metros de altura H, la presión indicada en los manómetros en la parte inferior va a ser menor, va a ser diferente en el agua, que va a ser menor que en la salmuera, y que va a ser diferente que lo que tenemos en la gasolina. ¿Por qué? Porque los pesos específicos son diferentes. Otra forma de ver este experimento es tener tres recipientes y a qué altura va a llegar cada uno de los líquidos, ¿correcto? Para que yo tenga en el mismo fondo de cada uno de los tres recipientes la misma presión. 10 kg por centímetro cuadrado los tres, el agua va a alcanzar una altura de 100 metros, la salmuera 33,33 metros y la gasolina 133,33 metros. Cuando yo hago circular aceite a través de una tubería, se va a generar una determinada presión. Esa presión que se genera en la tubería va a depender de la resistencia al caudal. Si no consideramos nosotros las pérdidas por rozamiento, y yo tengo en un circuito hidráulico una bomba que está entregando caudal, pero el líquido fluye libremente en un extremo, nuestro manómetro no va a indicar presión. ¿Por qué? Porque no hay ninguna resistencia al paso del fluido. Ahora, en vez de en este caso, coloco yo acá, en el extremo de la cañería, una válvula de retención, el fluido va a querer vencer este resorte, abrir la válvula y seguir circulando el caudal hacia la salida. Esta restricción va a hacer que se genere una presión en este manómetro. ¿Para qué? Para vencer el resorte, abrir la válvula y que circula el fluido hacia el extremo salido de la válvula. La presión que vamos a ver acá va a depender pura y exclusivamente de la tensión del resorte que le coloquemos en la válvula de retención. A medida que yo incremento la tensión del resorte, la presión acá va a incrementarse. Si disminuyo la tensión del resorte, la presión acá va también a disminuir. En el caso de que tengamos una tubería, un paso calibrado, vamos a tener a la entrada del paso calibrado una presión y a la salida del paso calibrado otra presión que va a ser menor que la anterior. ¿Por qué? Porque esta sección chiquita A, esta restricción hace que se genere una presión. ¿Por qué? Porque estamos generando una resistencia al caudal. Cuando manejamos un cilindro, un circuito, un depósito, cualquier elemento que esté cerrado, en el cual tenemos un fluido confinado en su interior, en este caso tenemos un pistón al cual yo le aplico una determinada fuerza, se va a generar en el interior de este recinto una determinada presión. Esa presión va a ser exactamente la misma si la tomo de este punto, va a ser la misma si la tomo de este punto de acá, o va a ser la misma presión medida en el manómetro si la tomo de este punto de acá. ¿Qué quiere decir? Que la presión se va a repartir uniformemente en toda la masa del líquido. Esta es la famosa ley de Pascal. Esa presión se va a generar en forma perpendicular a las paredes del recipiente, y acá vamos a relacionar las tres cosas fundamentales: fuerza, presión y área del pistón. Si yo varío el área, la presión va a cambiar. Si varío la fuerza, la presión va a cambiar. La ecuación que relaciona los tres parámetros es esta: presión, fuerza sobre superficie. Una forma de poder tener una forma clara de poder saber la fórmula es utilizando este triángulo en el cual uso fuerza, presión y superficie. Si quiero saber la fuerza, tapo fuerza y me da presión por superficie. Quiero saber la presión, tapo presión, me da fuerza dividido superficie. O si quiero saber la superficie, tapo acá y me da fuerza dividido presión. Este es el principio fundamental por el cual se basan todos los sistemas hidráulicos.
Muchísimas gracias.